Les pido por favor que vayamos a 1 Pedro 5. Vamos a estar allí reflexionando un poco en la palabra del Señor. Y el tema de hoy es compartiendo el pan de vida en las casas. Y vamos a entender un poco acerca de este gran compromiso que tenemos como iglesia, que es el de compartir el pan de vida, pero el por qué debemos compartirlo, cuál es el propósito, hacia dónde debemos de apuntar. Necesitamos tener claro todos estos puntos para poder hacer las cosas con la motivación y con el propósito correcto. Así que les pido allí 1 Pedro 5, versículos 2 y 3. Con esto vamos a introducir y después vamos a ir tocando algunos otros versículos. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Cuiden ustedes a las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Me hacen señas los pequeñitos. Por favor, pueden salir a la iglesia del niño, los más pequeños hasta 11 años y juveniles también. Y juveniles también, hasta 35 años, no, hasta los 14, ¿no es? Sí, hoy día tenemos una adolescencia que se ha alargado. Tenemos adultos todavía con cierta adolescencia, pero estamos el Señor trabajando en eso, en nosotros. Juventud de la tercera edad. Wow, sonó bien. Yo que estoy entrando, estoy cerca, suena bien eso. Fíjense lo que acabamos de leer. Es el Señor, si se quiere, exhortándonos a considerar la manera como estamos atendiendo a las personas que Dios está confiando en su iglesia. Cuando nosotros reflexionamos en esto no nos da tranquilidad. Esto es una exhortación al liderazgo, al pastorado, que no nos puede dejar descansar tranquilamente al pensar que Dios espera que a sus pequeños, que a sus hijos se les atienda de una manera muy especial. Pensemos en aquel padre que lleva a su hijo, ¿verdad?, recién nacido, bueno, no recién nacido, en sus primeros añitos, y lo coloca en un sitio para que se le cuide, se le alimente, se le proteja mientras él está en algunos asuntos. Es tremendo nosotros como iglesia, como pastores, recibir aquellas almas, aquellos hermanos que están en sus primeros pasos y que se nos han confiado para atenderlos. Pero también es aquel padre que todavía está llevando a su hijo a primaria o incluso está enviándolos al bachillerato y está confiando que en aquel lugar se les trate y se les atiende y se les instruya de la manera adecuada. Que los valores no se deterioren y que los principios se mantengan. Así ve el Señor este tema del cuidado. Yo reflexionaba en esto constantemente. De hecho, el domingo pasado tuvimos nuestra asamblea y uno de los puntos que hemos reflexionado como pastores, una de nuestras debilidades aún como cuerpo pastoral, es la atención que debemos tener sobre cada persona. Y reconocemos que hemos hecho esfuerzo, hemos organizado de cierta manera, pero aún nos falta. Aún necesitamos estar
con mayor disposición, con mayor atención en la vida de cada una de las personas que pertenecen, que forman parte de esta congregación. Y necesitamos dar respuesta a eso, no a ustedes, hermanos, es al Señor, es al Señor. Introducimos con esto porque una de las razones que tenemos que desarrollar para mejorar esto es justamente la atención en los hogares. Por eso es que vamos a reflexionar un poco acerca de esto. Y este cuidado debe ser hecho, no a la manera o a las expectativas que podemos esperar nosotros como creyentes, como ovejas, tampoco a la manera que los líderes o los pastores pretenden hacerlo, sino a la manera que Dios lo establece en su palabra. Creo que es allí donde debemos ir y considerar este aspecto. Ahora, esto no es algo novedoso. Apenas tenía la iglesia poco tiempo y ya se estaba presentando esta situación. La iglesia había recién nacido. Ahí en el libro de los Hechos ya encontramos en Hechos 6, por favor, pueden ir allí, versículos del 1 al 3. Y ya nos habla acerca de esta situación. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas, en pocas palabras, no estaban siendo atendidas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Era el caso que ellos estaban planteando. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, en pocas palabras, de testimonio delante de ustedes, que tengan un buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría de lo alto. A ellos le daremos esta responsabilidad. Vemos entonces allí que la historia de esta iglesia naciente se ha caracterizado, y la historia de toda la iglesia de Cristo, por toda su existencia, se ha caracterizado por desarrollar de manera integral a cada creyente. Todos aquí estamos siendo formados, desarrollados de forma integral. ¿Por qué? Con un propósito bien claro, y es para delegar autoridad y responsabilidad en cada uno de los que aquí estamos, para que podamos cuidar, para que podamos atender, para que podamos velar por la vida de todos nosotros. Eso es importante tenerlo presente. Allí está establecido como una forma, una respuesta a las necesidades que se estaban planteando en aquel entonces. Y bíblicamente nosotros como iglesia debemos de observar y de ver de qué manera nosotros podemos también responder a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Esa necesidad de atención, de cuidado, esa necesidad de orar, a lo mejor de aportar. Todo esto necesitamos verlo. En nuestra iglesia no hay duda que contamos con algunas maneras de atender. Una de ellas es la atención pastoral, pero también contamos con la atención de la Junta Administrativa, que apoya, escucha y responde también a las necesidades que se van planteando. Tenemos también todo lo que son el grupo de maestros de la academia, que cada día domingo usted los ve allí, no solamente impartiendo una enseñanza, sino escuchándole y permitiendo que pueda usted ser atendido, pueda llevarse de aquí una respuesta a la necesidad que usted ha traído. Pero acabamos de ver cómo salieron nuestros niños, porque tenemos maestros de niños que no solamente se limitan a atender a nuestros niños, sino si usted como representante necesita a escuchar algo o aclarar algo, también están ellos para atendernos. Tenemos los tutores de ICA,
Tenemos ayuda social, un ministerio que está ahí pendiente de las necesidades. Sí, por un lado las necesidades de alimentos, las necesidades de medicina, pero también espirituales. Porque no se trata de ir a un lugar y entregar solamente la ayuda material, sino tener un tiempo para orar, para reflexionar, para ministrarnos unos a otros. Yo he estado visitando, hermanos, y realmente es impresionante. Hay hogares donde uno llega y sale más ministrado que lo que uno pudo haber entregado. De experimentar el gozo, la fe de cada uno de nuestros hermanos en medio de la adversidad. Sale uno edificado, sale uno con motivación en el Espíritu, porque allí está el Espíritu Santo ministrándonos, atendiéndonos unos con los otros. Los coordinadores de ministerio es servicio, y cada ministerio es para servir. No están colocados acá, no estamos colocados para otra cosa, sino para servir a la iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, los equipos de servidores que están en cada uno de estos ministerios. Y también, con toda intención en este mes, estamos desarrollando lo que son las células, que desde nuestro punto de vista es la manera más efectiva que podamos desarrollar, porque está allí en el hogar, está en la intimidad, está en el lugar incluso donde se pueden abrir los corazones por la cantidad que son pequeñas, por la confianza que se va desarrollando semana a semana, porque no solamente es una enseñanza, sino es una mesa, es un compartir, es un reír, es un acompañarse, es llegar juntos, es salir juntos. Allí está toda una tensión que debemos de valorar, incluso debemos de respaldar, de promover, un aspecto que nos va a ayudar a entender entonces un poco más acerca de lo que estamos hablando, y especialmente enfocándolo en la célula, es conocer que hay propósitos bíblicos que deben guiar el funcionamiento de la iglesia, de los ministerios, pero en este caso de la célula, de los grupos que se reúnen en los hogares o en cualquier lugar. Hay células que se reúnen acá en la iglesia, en los ministerios. Hay células que se hacen en los lugares de trabajo, donde el Señor lo permita. Entonces es importante tener claro eso. Y hoy vamos a entrar entonces de manera puntual a conocer algunos de estos propósitos, pero antes quisiera que vayamos a Hechos 2, 42 hasta el 47, porque de allí justamente vamos a conocer estos propósitos. Hechos 2, del 42 al 47. Una iglesia naciente, una iglesia de poco tiempo, nos muestra cómo desarrollaron sus propósitos. Fíjense cómo dice la palabra: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y la compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mis amados, no importa si la célula se reúne, como dijimos, en un hogar, en un negocio, en la iglesia. No importa si es pequeña o es mediana en número. No importa si es de solteros, de casados, de matrimonios, mujeres, varones, jóvenes, niños. Los propósitos deben ser los mismos para cualquiera de estas reuniones. Y cuando los conocemos,
entonces nos vamos a desarrollar de una manera balanceada. Escuche bien esto, nosotros no podemos hacer nada para hacer crecer a nuestros hijos cuando están recién nacidos o cuando están en sus primeros años. Nosotros no podemos agarrar y estirarlos y hacerlos crecer. Nosotros lo único que hacemos es balancearlos, cuidar su alimentación, cuidar su descanso, cuidar que el ambiente en que se desenvuelve sea apropiado. Y cuando nuestros hijos están sanos, tienen salud, porque hay un buen balance en su vida, entonces ellos van a crecer de manera normal, natural, se van a desarrollar plenamente. No tenemos que buscar cómo estirar un poco más, sino dejarlos, pero sí cuidar por su salud. Igual pasa en la iglesia. Nosotros tenemos que velar que estemos creciendo de manera balanceada. Porque mire, si usted es un tutor de célula, para enfocarnos un poco más, y es como yo que tengo el don de enseñanza, y si me descuido, entonces en mi célula, ¿usted qué cree que va a pasar? Que todos los que yo tengo conmigo van a estar inclinados hacia la enseñanza. Pero vamos a descuidar el evangelismo, la adoración, el discipulado. El discipulado va a ser el fuerte o otra área. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar llevar por el fuerte. Pero si resulta que es uno de nuestros músicos, entonces ¿hacia dónde va a llevar el grupo? Bueno, hacia la alabanza, hacia la adoración. Y descuidar un poco entonces el discipulado o el estudio. Y así sucesivamente. ¿Qué necesitamos entender? Necesitamos, mis amados hermanos, balancearnos, saber que todos tenemos mucho que dar. Y que si hay un tutor que su inclinación es hacia este lado, pues hay una serie de hermanos que forman parte de esa célula que pueden balancear. Entonces hay quienes tienen pasión y tienen el llamado al evangelismo, pero hay quienes tienen pasión y el llamado al servicio, pero hay entonces quienes tienen pasión y el llamado a la comunión. Y entonces si permitimos que todos nos aportemos y desarrollemos, vamos a guiar la célula balanceada. Y esa célula va a crecer. No vamos a tener que estar inventando nada. Va a crecer porque hay un balance y el Señor entonces, como acabamos de leer, añadirá a todos los que han de ser salvos a los distintos lugares. Pero tenemos que velar por este balance. Así que a la luz de la palabra vamos a reflexionar un poco sobre estos propósitos. Solamente una breboca, más adelante, en próximos énfasis, vamos a desarrollarlo y ahondarlos más, pero necesitamos conocerlo. Recordemos, ¿verdad?, que acabamos de leer Hechos 2, 42 al 47, y la iglesia de que se habla allí era una iglesia que aún no contaba con una edificación. No tenía, como decir, un templo de ellos, porque ya había sido de alguna manera, o sea, era otra religión, el judaísmo, lo que prevalecía, y la iglesia cristiana pues estaba regada, estaba allí. ¿Y dónde ellos se reunían? Pues se reunían en las casas, se reunían en el patio del templo, porque por no ser judíos no podían entrar. Entonces eran gentiles o eran creyentes en Cristo y se reunían en las afueras. No tenían lugar, entonces eso les permitió a ellos desarrollarse de esta manera. Pasaron de 120 creyentes que quedaron en el aposento alto a 5,000 cuando Pedro predicó, o más de 5,000. Entonces, a la luz de esto vamos a analizar un poco. El primer propósito que podemos encontrar entonces es el discipulado. Hermano, todos nosotros, si queremos crecer de manera balanceada, como creyentes integrales, tenemos que ser discípulos de Cristo. Si usted está descuidando esta área, usted está creciendo pero con una debilidad. ¿Por qué? Porque no está siendo formado, no se está siendo tratado, no está siendo guiado para que cada día sea más como Cristo. Es importante tener esto presente. Fíjense como dice Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y esto es clave. Donde estemos, siempre tiene que haber ministración o enseñanza de la palabra.
no podemos reunirnos. Si nos reunimos, vamos a ensayar, los músicos, tiene que haber ministración de la palabra. Vamos a tomarnos algo, a compartir algo, tiene que haber un versículo y una ministración de la palabra. Vamos a hacer un tiempo de trabajo, la junta administrativa se va a reunir, tiene que haber ministración de la palabra, porque es parte integral de esto. Necesitamos ser ministrados siempre por la palabra. No es que estamos hablando solo de una información o educación, estamos hablando, hermanos, de transformación de vida. Estamos hablando que la palabra nos va a renovar el entendimiento. Estamos hablando de una metanoia que se lleva a cabo en lo más profundo de nuestro ser. Y desde lo más profundo comienza a mostrarse. Estamos hablando de una transformación que comienza o se ejerce por medio de la palabra y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero si nosotros cerramos ese espacio en cualquiera de nuestras reuniones, entonces vamos a estar débiles en esto. Necesitamos conocer la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Eso va a hacer que nos convirtamos en discípulos de Cristo, no de alguno de nosotros, sino de Cristo como debe ser. Alumnos de Cristo, seguidores de Cristo y servidores de Cristo. Porque usted no sirve a un ministerio, usted sirve a Cristo por medio de un ministerio que el Señor nos permite. Pero somos servidores de Cristo. Este discipulado debe llevarse a cabo entonces en todos los espacios de la iglesia. No solamente en la academia bíblica, no solamente en los ministerios, no solamente en los servicios dominicales o de oración, sino en todo lugar y especialmente en las células. Y esto nos va a permitir entonces este crecimiento. Pero lo segundo que podemos encontrar allí, que es en ese mismo versículo, es el compañerismo. Y esto es algo importante, es pertenecer a la familia de Dios. No dejemos de pertenecer. Hermano, si usted está viniendo y está viniendo con limitación, les motivamos a que vea esto como una familia. Quitémonos un poco a lo mejor la tradición que se nos ha enseñado o en la que hemos sido formados cuando vemos a la iglesia como solamente las cuatro paredes donde llegamos y nos vamos y ya. No, hermanos, somos una familia. Y este lugar es un lugar donde nos reencontramos como familia. Y al salir de aquí seguimos siendo familia. Necesitamos vernos así. De hecho, somos tan familia que eternamente vamos a estar juntos. Nada nos va a poder separar. Nada ni nadie nos va a poder quitar el privilegio, la bendición y la oportunidad de estar eternamente juntos. Eternamente. Somos la familia de Dios. Necesitamos entonces entender y abrazar esto, pertenecer a la familia. Dios es amor y todos lo sabemos. Y porque Dios es amor, valora lo que son las relaciones. Porque ¿qué vale decir que yo tengo amor y a quién se lo manifiesto? Tengo que manifestárselo a ustedes, a mis hermanos, a las personas. Y Dios manifiesta su amor y de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Su propia naturaleza es relacional. Dios es relacional. Él se identifica a sí mismo usando términos relacionales de una familia. Padre, Hijo, Espíritu. Términos de familia. La Trinidad es una relación que Dios tiene consigo mismo. Es un Dios relacional. En el modelo perfecto la relación tiene que ser armoniosa. El cristianismo es relación. No se concibe el cristianismo si no hay relación, porque si no se convierte en una religión. Podemos preguntarnos, ¿estoy practicando una religión o una relación? Porque si es cristianismo tiene que haber relación. Debemos conocernos, debemos tratarnos, debemos atendernos. El cristianismo se fundamenta en reconciliar la relación rota con Dios por medio del pecado, que se rompió por medio del pecado. Y la reconciliación se lleva a cabo por medio de la obra de Jesucristo.
su entrega en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, y que está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y por qué intercede? Por nuestra relación, para que tengamos una iglesia unida. El mismo Jesús, antes de ascender, Juan 17, lo que llamamos esa oración del Señor pastoral, dice: no oro por el mundo, oro por los que del mundo me diste. ¿Para qué? Para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Que tengan buena relación, que tengan armonía, que estén unidos. ¿Para qué? Para que el mundo sepa y entienda y acepte y crea que yo he venido para salvar a este mundo, a las personas. Pero la iglesia tiene que dar ese testimonio de compañerismo, de unidad. No podemos nosotros ventilar nuestras diferencias allá afuera, tenemos que trabajarlas aquí, persona a persona, para poder edificar, crecer y desarrollarnos, para que pueda haber un ambiente de amor, de confianza, de apoyo mutuo, donde los creyentes se sientan parte de la familia, donde nosotros nos sintamos en un lugar seguro, confiable, donde podamos tratar y abrir nuestros corazones. Eso es importante hacerlo. Y las células, no hay duda que es un lugar extraordinario para que eso lo podamos desarrollar. Es un lugar ideal porque es un grupo pequeño, porque no se va a parar ahorita alguien de ustedes a contar su situación delante de todos, porque va a sentir cierta limitación. Pero le aseguro que delante de 3, 4, 5, 8 personas lo va a abrir y lo va a ventilar. Y va a estar la comprensión, y va a estar la oración, y va a estar la provisión de Dios también para desarrollar y enfrentar la situación. Estamos llamados a pertenecer, no solo a creer. No solo es creer, no solo es decidir por Cristo, sino pertenecer a la familia eterna, a la iglesia. Es formar parte de esta comunidad. Es abrazar, es participar en ella, es estar al tanto de lo que ocurre, de lo que estamos haciendo, es estar presente. Es como aquellas familias preciosas que se reúnen y cuando falta alguno se le extraña. Wow, no vino fulano, no vino el otro. Igual pasa acá. Queremos vernos todos los domingos todos y cuando alguno falta se le extraña, claro que se le extraña. Necesitamos estar unidos, juntos en armonía. Pero un tercer aspecto que podemos ver aquí en esta iglesia naciente es la adoración. Y la adoración es agradar a Dios. Hechos 2:43 nos dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. En pocas palabras, por la manifestación de Dios. Cómo Dios se manifestaba en medio de ellos. Y hermanos, cuando nosotros como iglesia, como familia, experimentamos estas manifestaciones sobrenaturales del Señor, esto nos va a llevar a la adoración, nos va a llevar al agradecimiento, nos va a llevar a la exaltación, a la alabanza, nos va a llevar a rendirnos ante el Señor. ¿Por qué venimos un domingo a la iglesia? Pues venimos para postrarnos, para dar culto a Dios. Se llama culto por eso. ¿Y qué es culto? Culto es derramarse, postrarse ante la presencia de nuestro Dios. No venimos aquí para ergirnos, para levantarnos, sino para humillarnos, para derramarnos completamente. Un día miércoles venimos a un servicio de oración para derramarnos ante el Señor. Vamos a una célula para entregarle al Señor, porque es adoración, porque es agradecimiento, porque es entender la grandeza de Dios en nuestras vidas, porque es entender que Dios es el que está obrando, que nosotros no somos meritorios de algo, no somos mejores que nadie. Solamente lo que tenemos y lo que se nos ha prometido y hacia donde vamos es por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No es porque nosotros tengamos algo especial. Tenemos al Espíritu Santo, pero es por su gracia. ¿Qué hace que nosotros podamos rendir esta oración? Bueno, cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, cuando conocemos a Dios,
Hermano, cuando yo conozco a Dios cada vez más y yo veo la grandeza de Dios, yo veo la magnificencia, yo veo lo impresionante que es Dios y me veo tan pequeño y cómo Dios me atiende de manera especial, yo me derramo ante el Señor. ¿Cómo es posible que el Dios creador, con todos sus atributos, tenga tanto cuidado de mí, un pecador, un hombre imperfecto que se equivoca, que hace las cosas no siempre como Él quiere? Y eso es motivo de adoración, motivo de agradecimiento. El que yo esté hoy aquí predicando es un milagro, es Dios obrando. No soy yo, hermano, es el Señor. Es el Señor ministrando, hablando, entregando, amándonos, manifestando su amor. Y eso tenemos que entenderlo y eso es adoración. No es porque yo vengo aquí a querer entregarle algo al Señor porque no tengo nada. ¿Qué tengo para darle? No tengo una corona, postro lo mal que puedo ser ante el Señor, porque no hay más nada que pueda entregarle. Tozer, un hombre de Dios que se enfocó en escribir sobre la adoración, escribió algo de esto que dice así: la razón por la que muchos creyentes todavía están preocupados, todavía andan buscando y todavía no hacen mucho progreso en su vida espiritual es porque no han llegado al fin de sí mismos, o sea, no han muerto completamente. Todavía estamos tratando de dar órdenes e interferimos con la obra del Señor dentro de nosotros. En pocas palabras, no he entregado completamente mi vida. Todavía tengo tantas cosas que hacer que esto se convierta en un espacio si me queda oportunidad. Eso no es adoración. Adoración es cuando nosotros nos derramamos completamente sin limitación ante el Señor. Pero después viene un cuarto aspecto y es el servicio. Servir a Dios. Hechos 2:45 me habla. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Hermanos, todos fuimos creados, redimidos, restaurados y llamados por Dios. Todo lo que aquí estamos. Todos fuimos creados por Dios, fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos restaurados por el Espíritu Santo y fuimos llamados para servir al Señor. No hay ninguno aquí que pueda decir lo contrario. Todos estamos en este mismo sentido, en esta misma enfoque con respecto al Señor. Ahora, una célula no se debe reducir solamente a una reunión, como tampoco la iglesia se puede reducir solamente a un domingo. Hermano, usted, yo necesito ver qué más hay de esto. Esto no puede ser solamente un sitio donde yo vengo un domingo y ya me desconecto hasta el otro domingo. La célula no puede ser un sitio donde yo voy un día jueves y ya no tengo más que ver hasta el otro jueves. Hermano, estos son espacios donde necesitamos involucrarnos. Cada vez deberíamos experimentar mayor compromiso en el ministerio, en los servicios, en la oración. De tal manera que podamos ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, pero también a satisfacer las necesidades de los demás por medio del servicio. Necesitamos atender. Mire, nosotros somos seres humanos, no somos otros seres. Y todo ser humano tiene esa necesidad. Todo ser humano. Bueno, yo conozco personas adineradas, profesionales del deporte, y tienen tanta necesidad de servir, que forman sus fundaciones y doy gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se persigue con esto? ¿Ser reconocido o darle la gloria a Dios? Y ahí es donde tenemos nosotros que velar por nuestra motivación. ¿Qué me motiva a mí a esto? Porque si yo lo hago para ser reconocido, pues entonces estoy recibiendo ya mi reconocimiento aquí en la tierra. No me espera nada en la eternidad. Pero si yo llego y guardo esto y se lo entrego al Señor y permito que sea el Señor que se glorifique, dice el Señor que entonces nos prepara un galardón en el cielo y tendremos una corona preciosa en la eternidad. El servicio, hermano, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo en lo secreto.
Nosotros aquí no motivamos, no mostramos a las personas que dan y cuánto dan ni nada de eso. Es más, de hecho, ni sabemos, yo no tengo detalles de esto. No me interesa, hermano, no quiero afectar mi corazón. No quiero tratarle a usted por lo que da o por lo que no da. Yo los veo a todos mis hermanos amados y los respeto, los amo. Y oro por ustedes, tengo los listados. Le pido al Señor, Señor, guíame. Quiero orar por mis hermanos, por sus nombres, conocerlos. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. No es distinción, sino es todos igual. El Señor sabrá los detalles, pero nosotros atendernos con este amor, con este cuidado. Una razón es que cada creyente necesita estar conectado a la iglesia. Eso nos va a dar razón de ser. Eso va a llenar lo que hay en nosotros, que Dios colocó, y que nosotros hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder llenar. Ni que hagamos, ni que ganemos el dinero que ganemos. ¿Cuánta gente hay forrada en dinero? Gloria a Dios por ello. Pero no son felices. Tienen un problema existencial, hay un problema de carácter. Y el carácter hay que colocarlo ante el Señor para que lo transforme, para que nos haga conforme a su modelo, a su carácter. No como yo quiero, sino como Él quiere. Nuestra visión, hermano, y es importante y la queremos presentar a la iglesia, es ser una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Por favor, la visión, que es importantísimo. Excelente. Ahí está. Esa es nuestra visión como iglesia. Ser una iglesia avivada por el Espíritu Santo. No avivada por enseñanzas motivacionales, por positivismo. No, avivada por el Espíritu Santo. Una iglesia espiritual, dinámica y misionera que impacte con el Evangelio de Jesucristo, no cualquier predicación, sino el Evangelio de Jesucristo a nuestra comunidad desde aquí hasta lo último de la tierra donde el Señor quiera. Ahora, cuando vemos esa visión que nos enmarca a nosotros, que es hacia donde queremos ir, vemos que esta visión persigue dos componentes. El primero es lo que debo ser. Primero soy para después hacer. Un problema serio que tenemos nosotros como personas es que queremos hacer sin ser. Yo llegué al matrimonio sin saber de lo que era, sin ser. Y después vi cómo salí adelante. Y padecimos, sufrimos y todo eso. No, primero hay que prepararse, ser, para después hacer. Y como iglesia hemos entendido esto. Ser avivados por el Espíritu Santo. Entendiendo que es Dios quien hace la obra en nosotros. Y que es por medio de Él que se va a manifestar lo bueno en nosotros, que es el fruto del Espíritu. Para poder estar preparados para servir al Señor, para hacer. Pero primero ser. Mire lo que dice Marcos 3:14, no está allí. Seguimos ahí con la visión. Marcos 3:14 nos enseña que Jesucristo subió al monte, pasó la noche orando y cuando regresó escogió a los 12 discípulos a los que Él quiso. ¿Para qué los escogió? ¿Para que predicaran? No, dice primero, para que pasasen tiempo con Él. Así dice la palabra. Para que pasasen tiempo con Él. En pocas palabras, para que sean primero, para que crecieran, para que fuesen transformados, para que fuesen llenos del Espíritu, para que fuesen personas diferentes, cambiadas. Y después dice, y fuesen enviados a predicar. El hacer. Primero somos y después hacemos. Lo segundo es el hacer, primero es el ser. Así que cuando leemos Hechos 2:45, que es el punto que estamos viendo, no hay duda que cuando vemos que estos cristianos tenían todas las cosas en común y se despojaban y vendían y compartían con los necesitados, tenían un trato de Dios. Esto no era emoción. Guardémonos de estas emociones. Guardémonos de abusar de las personas tocando sus emociones. De pedir algo aquí, tocando las emociones para que ustedes den
emocionalmente. Acabamos de participar de las primicias y estuvimos orando varias semanas antes y lo dijimos acá. Estemos orando por esto para que participemos guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Porque no hay fruto, no hay sostenimiento cuando uno hace algo por las emociones. Pero si uno lo hace guiado por el Espíritu, el Señor se glorifica y va a sostener esa obra. Estos hombres, habiendo sido transformados, entonces podían entregarse a sí mismos. La palabra del Señor nos dice, hermano, si tú traes tu ofrenda al alfolí y te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Termina de dar la ofrenda porque el pastor la necesita. No, dice, deja tu ofrenda ahí, hermano, no la entregues. Primero ponte a cuenta con tu hermano y después deja cuenta con tu hermano y con el Señor, ofréndale al Señor. Si queremos que esta iglesia sea bendecida, no necesitamos el dinero que llegue de cualquier manera, necesitamos que llegue el dinero en bendición por el Señor, provisto por el Señor, que usted esté a cuenta con su esposa, usted hermana con su esposo, y en esa armonía, en ese amor, oren al Señor, entreguen al Señor y tráiganle al Señor su ofrenda. Eso es lo que manda la palabra. Eso es lo que motivamos acá, una iglesia guiada por el Espíritu, llena del Espíritu, avivada por el Espíritu. Si lo hacemos así, hermano, Dios va a prosperarnos en todo. No va a haber necesidad sin atender, porque Dios va a ser el que va a ir delante de nosotros y va a ir tratando con nuestro corazón, transformando nuestra vida y haciendo lo que Él quiere. Pero de otra manera, pues no va a ser así. No va a ser así. Cerramos con el quinto punto, evangelismo. Cumplir la misión. Fíjense que al final ya de Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade, hermano. El Señor va bendiciendo. Pero ¿cuándo los añadía? Después que podía haber una iglesia que estaba enfocada en su palabra. Los que el Señor añade no los va a meter a una falsa doctrina. Los que el Señor añade no los va a meter a una herejía. Los que llegan a esos lugares no son por el Señor, es porque ellos decidieron meterse a eso. Pero las almas que el Señor añade, las coloca en los lugares donde sabe el Señor que van a ser bien atendidas. Introdujimos con esto. Usted como padre no va a dejar a su bebé en cualquier lugar. Usted se va a asegurar cómo es ese lugar. Usted va a ver cómo tratan, qué profesionalismo tiene, cómo está el ambiente, cómo está todo, para que usted pueda dejar a su bebé allí. El Señor cuida las almas. El Señor entregó su vida por las almas. No hay nada más valioso para el Señor que las almas. Su vida es valiosa. No la va a dejar en cualquier lugar. Porque el Señor añadía a este grupo, a esta iglesia, porque eran hermanos que discipulaban conforme a la palabra, a la enseñanza de los apóstoles en ese tiempo. Porque hacían relaciones auténticas, tenían comunión preciosa entre ellos. Porque se experimentaba el obrar de Dios, veían los milagros, los prodigios, venían la manifestación de Dios. No estoy hablando de situaciones emocionales, estoy hablando de la manifestación del fruto del Espíritu. Estoy hablando de cómo veía el respaldo de Dios, cómo veía su crecimiento y estaban satisfaciendo las necesidades de los demás. Velaban por todos, velaban por la necesidad del uno y del otro. Vendían sus cosas, compartían con el necesitado. Entonces el Señor, al tener esto, añadía como consecuencia cada día los que habían de ser salvos. Porque decía, puedo confiar las almas a este lugar. Puedo confiar las almas en esta iglesia, porque aquí se está moviendo mi espíritu, porque aquí se predica mi palabra, porque aquí hay armonía, porque aquí hay unidad. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Por eso es que les decía al principio, nosotros no podemos hacer nada por añadir, pero sí podemos hacer mucho por mantener una salud
como iglesia, por mantener un balance, por hacer de esto una iglesia preciosa, balanceada, donde todos los propósitos se estén desarrollando, y veremos entonces la bendición de Dios. Veremos entonces cómo Dios va a añadir cada semana, cada célula, en cada reunión personas, porque Dios la va a traer y la va a confiar y la va a entregar para que nosotros podamos atenderlas. De esto se trata, hermano. Esto pareciese al inicio una responsabilidad de los pastores, pero resulta que es una responsabilidad de todos nosotros. Sí, los pastores tenemos gran peso sobre esto, no lo evadimos. Estamos claros, estamos atentos y estamos haciendo todo lo posible, pero no estamos solos. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos una familia, y entre todos nos ministramos, nos atendemos. Se levantan personas, se forman personas, se levantan. Como pastores le damos responsabilidad, le damos autoridad para que pueda ejercer el cuidado. Y todos estamos en esto, haciendo la obra del Señor, para que el Señor entonces se complazca con lo que estamos haciendo y pueda añadir y seguir añadiendo. Le damos gloria al Señor por todas las almas que ha añadido, pero sabemos que Dios tiene mucho más por añadir. Y nosotros como iglesia necesitamos crear ese espacio, desarrollar ese ambiente bíblico, no emocional, bíblico, para que el Señor añada entonces a los que han de ser salvos. Vamos a orar, amada iglesia. Señor, gracias te damos, Padre, por todo lo que nos has mostrado, Señor, por quién eres, Señor, ese Dios precioso, grandioso, poderoso, Señor, Dios amor, por todo, Señor, y por tu palabra, Señor, que habla nuestras vidas y nos aviva, porque es tu Espíritu Santo quien la ha inspirado y también la ha revelado, Señor, y se mueve en nosotros y nos hace ver y entender, Señor, lo que debemos de hacer y disponernos en tus manos. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes, como familia tuya, familia en Cristo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a que cada día podamos ser más íntegros, ser balanceados, tener una buena salud espiritual, Señor, para que podamos desarrollarnos conforme a tus planes y para que podamos llegar a ser esa iglesia que tú anhelas y esperas, Señor. Esa iglesia por la cual has de venir en algún momento, Señor, y que nos halles, Señor, invertidos en tu obra, sirviéndote, Señor, en santidad y dispuestos en tus manos para ministrar, para amar, para atender, para crecer, para desarrollar, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque el compartir el pan de vida en las casas es una gran bendición que nos va a permitir crecer y que nos va a permitir, Señor, cumplir con lo que nos establece y sobre todo esa gran comisión, ese evangelismo que necesitamos seguir desarrollando, pero que al final es usted el que añade, Señor. Gracias por todo, Señor. En tus manos estamos, Señor. Agradecido por todo, Padre. Toda la gloria solamente es para ti, Señor. Ninguno acá somos merecedores de algo, Señor. De algo, ni de reconocimiento. Solamente usted, Señor. Porque usted es el que lo hace, Señor. Gracias por todo, Padre. Como iglesia estamos en tus manos. Te pertenecemos. Nos has redimido. Nos has comprado con tu sangre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender esto, que es tan profundo, pero a la vez tan práctico, Señor, para que podamos vivir para ti, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén, Padre eterno. Amén.